Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al IEBS Digital School la invitación a estar hoy con todos vosotros en este Cyber Security Day. Vamos a hablar de ciberamenazas actuales, ¿no? De a qué nos enfrentamos las personas, los profesionales que trabajamos en el mundo de la ciberseguridad. Os tengo que decir que yo ya llevo unos años en esto, en el sector de la ciberseguridad, y al principio, cuando hablábamos de todos los riesgos, las amenazas, la gente nos miraba como si fuéramos un poco paranoicos. Ha cambiado mucho la situación durante estos años, hasta el punto que hoy en día la ciberseguridad no solamente nos preocupa a los profesionales del sector, como podéis ver en la presentación. En el World Economic Forum se recogen los riesgos globales a nivel mundial que tenemos en nuestra sociedad. Y como podéis ver, la ciberseguridad, los fallos de ciberseguridad se encuentran en el nivel superior de mayor importancia, mayor impacto, no lejos de otros riesgos como pueden ser temas de cambio climático. Con lo que hemos pasado durante estos años de una preocupación propia de profesionales del sector a que sea un tema muy importante a nivel mundial. ¿Y cómo ha pasado esto en tan poco tiempo? Bueno, pues no se nos puede olvidar que la digitalización que hemos vivido es algo asombroso. Estamos viviendo una nueva era. En muy pocos años nos ha cambiado cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos los unos con los otros. Y la pandemia, la situación que hemos vivido, nos ha hecho a que se haya acelerado, según los estudios, entre 3 y 5 años, la digitalización. Nos hemos visto obligados a cambiar el chip, a relacionarnos, a jugar con todos estos mecanismos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición. ¿Pero realmente eso es tan así? Bueno, no voy a hablar yo, lo van a decir las cifras, los números. Aquí tenemos un estudio de hace unos meses que nos dice que el 60% de la población mundial utiliza Internet. 4,66 billones de personas utilizan Internet. Y es más, en un año hemos tenido un incremento de un 7,3%. ¿Y qué uso hacemos? Pues fijaros, aproximadamente 7 horas al día consumimos Internet. ¿Cómo es posible que estemos tantas horas conectados? Hombre, tenemos esos dispositivos móviles que vienen con nosotros a todos lados y que son usados por casi el 93% de los usuarios de Internet. Con lo que tenemos un ordenador muy potente en nuestro bolsillo que pone a nuestra disposición todos los recursos tecnológicos que hay, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que estamos viviendo no era la situación que teníamos hace 20 años, hace 10 años. Hoy en día, independientemente de la generación en la que nos movamos, tú subes a un autobús, subes a un metro y todas las personas están con su dispositivo móvil leyendo, mandando mensajes, escuchando vídeos, viendo películas. 93% aproximadamente de Europa está utilizando Internet con respecto a la población total. Bueno, las cifras en los países de primer mundo son parecidas, 90, 93, 96, como veis, ¿no? Entonces, esto hace que tengamos un consumo intensivo de muchísimas aplicaciones, de LinkedIn, Pinterest, Facebook. Es asombroso la cantidad de datos que estamos generando en nuestro mundo hoy con respecto a los datos que se generaban hace 40 o 50 años. Entonces, esto también es una oportunidad para hacer el mal, una oportunidad para el crimen, porque la globalización permite que los ataques puedan realizarse desde países donde las legislaciones pues, son más laxas, países donde no hay acuerdos de extradición que sean potentes, o países donde, pues bueno, pues no tengamos un régimen legal, jurídico, que
que luche contra este tipo de crímenes digitales, ¿no? Podemos ver que en el último año se ha incrementado más de un 130% las cifras de crimen. Aquí en el informe, en el Global Threat Report de CrowdStrike, generan como un índice de criminalidad electrónica, de criminalidad digital, y se ve la evolución a lo largo del tiempo. Entonces, estamos viviendo un aumento significativo. Si comparamos 2019 contra 2020, vemos que tenemos la pelotita, el círculo más grande, pero no solamente es que tengamos más crimen digital, sino que además está cambiando la forma de entenderlo. Antes había más ataques dirigidos. Teníamos hace un año, en 2019, teníamos el 31% de ataques dirigidos a determinadas empresas con un fin. Yo defino un objetivo y voy a por él. Y ese ataque dirigido de voy contra esta empresa, voy contra este organismo, se ha decrementado. Ahora es un 21%. Y eso se ha llevado al crimen general, a aquellos pues ciberdelincuentes que atacan con carácter masivo a todo el mundo, porque genera mucho dinero, como veremos luego. Entonces, no nos extraña hoy en día que nos despertemos con las noticias de que ha habido una brecha de seguridad, de que hay una empresa que ha tenido que paralizar su producción porque ha sufrido un ciberataque, que nos digan que hay organismos públicos que de repente se han visto atacados y que tienen un ransomware y que han tenido que cerrar los servicios que proporcionan, como nos pasó con el SEPE, como nos ha pasado con el Ministerio de Trabajo. Bueno, nos hemos acostumbrado a vivir con esto y le prestamos menos atención que antes, pero eso no quiere decir que este tipo de situaciones vaya en decremento. Al contrario, cada vez son más y cada vez la información que hay detrás tiene más valor y el gasto, el coste que nos supone este tipo de situaciones es mayor, el coste global para las empresas. También es verdad que con la pandemia hemos visto otro tipo de ciberdelincuencia más focalizada en espionaje. Entonces, recordar, por ejemplo, que ha habido acusaciones entre distintos países, entre Estados Unidos, China, Rusia, en el que determinados ataques muy seleccionados a organismos públicos o a investigaciones sobre las vacunas, sobre la pandemia, se han hecho, o sea, se ha visto que ha habido una brecha de seguridad y que ha habido un ataque, ¿no? Entonces, este es otro de los aspectos que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. Esos ciberespionajes que potencialmente pueden venir de gobiernos, de entidades gubernamentales. La guerra invisible, la guerra que no se ve, pero que nos puede llevar a una situación complicada en un futuro. Y bueno, hemos visto algunos aspectos, ¿no?, de lo que nos estamos encontrando, pero vamos a profundizar más. Vamos a ver cuáles son los actores que tenemos a día de hoy en este ecosistema de cibercrimen. Mencionábamos ahora mismo pues, que los estados y grupos promovidos, grupos de ciberseguridad promovidos por los estados, están detrás de algunos de estos ataques. Aquí, en este esquema, generado por el Centro Criptológico Nacional el año pasado, vemos las víctimas, vemos el tipo de ataques que nos están haciendo y quién nos lo hace, ¿no? Los agentes de amenaza, a quién ataca. Podemos ver que tenemos aquí a los ciudadanos, a las infraestructuras críticas, a las empresas, a todos con carácter general, ¿vale?, al sector público. Y vemos que lo que más nos tiene que preocupar, la peligrosidad más alta, esas amenazas vienen de mano de gobiernos, que es muy difícil protegerse ante ellos,
y de ciberdelincuentes. Porque, bueno, tenemos otros actores. Hay actos de terrorismo, hay hacktivistas, hay algún insider, alguna persona dentro de las organizaciones que quiere jorobar, interrumpir servicios, robar información, pero son menos y sus efectos no tienen tanta repercusión. Este es un poco el ecosistema con el que nos encontramos. ¿Y cuáles son las amenazas? ¿Qué hay detrás? Aquí vamos a tomar como referencia el informe de ENISA. ENISA es la Agencia Europea de Ciberseguridad y tenemos un informe, un estudio de hace un mes, salió en octubre, que nos da una visión muy, muy buena, muy completa de cómo estamos viviendo las amenazas de ciberseguridad en toda Europa. Entonces, quien tenga curiosidad, os invito a que le echéis un vistazo a este documento. ¿Qué nos plantea este documento? Pues las principales amenazas, ¿como cuáles? Vamos a ver. Por ejemplo, criptojacking, la moneda virtual, los Bitcoin, la minería de Bitcoin. Para minar Bitcoin, para generar Bitcoin, se necesita una capacidad de cómputo muy alta, mucha energía, mucho procesamiento. Entonces, hay malware especializado, hay virus preparados para entrar en los equipos y, sin que tú te des cuenta, hacer que esos equipos empiecen a trabajar para minar bitcoins. Bueno, digo bitcoins como puede ser cualquier otra moneda, ¿vale? Cualquier otra moneda virtual, criptomoneda. Pues esa es una de las principales amenazas que se ha incrementado en el último año, las infecciones por criptominería. Otro que tenemos son las amenazas contra los datos, el robo de los datos. Los datos valen dinero. Si tú le preguntas a la competencia cuánto puede valer determinada información mía, pues te puedes llegar a sorprender cuánto serían capaces de pagar por ella. Entonces, eso genera oferta-demanda, genera interés, genera un potencial servicio de, oye, si tú quieres esto y yo te lo puedo conseguir, bueno, pues voy a robarlo. Entonces, hay mucho robo de información. Esta información luego, si no se contrata previamente, lo que se suele también es encontrar a la venta dentro de la dark web, ¿no? Como tercera amenaza nos encontramos el malware. El malware, pues cualquier código malicioso, es como la evolución más sofisticada de los antiguos virus informáticos que hablábamos. Bueno, nos es más conocido, estamos más familiarizados con este tipo de amenaza, ¿no? Que ya lleva con nosotros mucho tiempo. Pero, ¿qué decimos de la desinformación? Estamos viviendo ataques tremendos a través de las redes sociales de desinformación. La diferencia entre disinformation y misinformation es que en la primera, con la desinformación, hay una voluntad clara de darte información falsa. Entonces, hay un interés por detrás en manipular a las personas, las creencias, en trasladar bulos. Y eso se ha vivido muchísimos con el COVID. Con el COVID ha habido muchas campañas que dan realidad, ¿no? a cómo estamos expuestos a esa información falsa. Más amenazas, pues tenemos las amenazas no maliciosas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No malicioso. Bueno, pues no hay un interés detrás económico ni de robo de datos. Simplemente pueden ser configuraciones erróneas en un momento determinado de una persona, ¿vale? O puede ser también, imaginaros que se va la luz, ¿vale? Una de las amenazas que estos días se ha estado barajando. Nos quedamos sin luz. Pues evidentemente puede que yo sufra a nivel de acceso a los datos, de confidencialidad de los datos, de disponibilidad, algún tipo de repercusión, ¿no? O hay un terremoto y de repente donde yo tenía mis datos, los CPDs donde estaban alojada la información, sufre un problema, ¿vale? Esos serían amenazas no maliciosas y también amenazas contra la disponibilidad y la integridad de los sistemas.
Pasamos al ransomware. Bueno, el ransomware es tremendo lo que se ha incrementado en los 2 últimos años. Podemos decir que cada año se está duplicando. Veremos luego alguna gráfica. ¿Qué es el ransomware? Para aquellos que no lo conozcáis, al final no deja de ser un bichito, ¿vale? Un malware que entra en un equipo y que lo que hace es secuestra mi información. Dependiendo del tipo de la familia del ransomware, actúan de formas diferentes, tienen puntos de entrada diferentes. Lo más habitual es que el punto de entrada sea un correo malicioso, un phishing, como llamamos habitualmente, que hace que yo abra la puerta a mi ordenador, a las redes a las que tengo acceso, a las aplicaciones a las que tengo acceso. Y ese ransomware hace un cifrado de toda la información y después los cibercriminales que hay detrás te piden un rescate por recuperar la información. Ese rescate, dependiendo de tu perfil, dependiendo de si eres una persona particular, es una empresa, del sector en el que estés ubicado, pues puede tener unos importes de rescate muy diferentes. Muy diferentes. Normalmente siempre hay que pagar en criptomoneda. La criptomoneda típica de los ransomware hasta el momento era el Bitcoin, pero ha ido evolucionando y este año lo que estamos viendo es que se está utilizando más Monero porque es la criptomoneda que es más difícil de trazar. Entonces los cibercriminales al final tienen una capacidad de inversión, de innovación, de recruitment muy, muy elevada y están siempre a la última. Entonces van evolucionando para que su negocio no sufra. ¿Qué otro ataque está siendo muy significativo y estamos viendo un incremento en los últimos años? Los ataques a la cadena de suministro. Los cibercriminales llega un momento que dicen, mira, si yo me voy a intentar robar la información a las grandes empresas, suelen tener muchas medidas de seguridad. Me es costoso llegar hasta ahí. Tengo que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo en ir pasando cada una de las puertas. Pero, ¿qué pasa? Que hay veces que esas grandes empresas contratan otros proveedores más pequeñitos que no tienen tanta capacidad de poder tener un sistema seguro, no tienen herramientas tan sólidas, tan medidas de control que garanticen la información. Por tanto, si yo voy a uno de esos proveedores, puedo realmente atacar o coger información de todas las empresas. Ojo, ojo, porque de esto vamos a ver mucho más a lo largo de los siguientes meses y años. Sectores que están siendo más afectados, sector público. Tenemos que quedarnos con que, aparte de los tradicionales, como pueden ser el sector financiero, ahora mismo se está llevando los ataques hacia el sector público, hacia administraciones públicas, se está llevando los ataques como a la parte tecnológica también y a salud, al sector salud. Los datos de salud valen mucho. Bueno, ya hablábamos del ransomware. El ransomware lo peta en banca. En banca es el top. Bien. También, como veis, un poco en la línea que estábamos diciendo, gobierno, manufactura y servicios sanitarios. Aquí tenemos la evolución del ransomware para que veáis. No hace nada más que subir. Y bueno, pues podemos tener ahí un bajón navideño, pero lo que se está viviendo y lo que se ha vivido en España en el último año es tremendo. Muchísimas empresas de todo tipo, grandes, pequeñas y medianas, afectadas por ransomware. Esto es muchísimo dinero la recuperación de este tipo de ataques. Mencionar uno muy significativo que ha cambiado un poco el ritmo del mundo porque Estados Unidos ha regulado, ha firmado una orden para subir el nivel de seguridad en determinados sectores, ¿no? Esto es un gaseoducto que tiene que parar la actividad y se quedan sin suministro más de 17 estados en Estados Unidos porque les atacaron, entró un ransomware. No os quiero decir la que
a nivel económico lo que supuso, tuvieron que pagar un dineral en criptomonedas, etcétera, etcétera, y se quedó sin suministro Estados Unidos de gasoil durante días. Bueno, lo que comentábamos antes, en breve terminamos, un par de minutos, por favor, Pascual, ¿me concedes? Bien, de forma muy rápida, porque es verdad que lo más importante lo hemos ido tocando, pero hay alguna cifra que sí que me gustaría que tuvierais en la cabeza. COVID, todo el mundo está preocupado por el COVID, con lo que tú, si mandas correos, mandas información, mandas WhatsApp, mandas a través de redes sociales, de Instagram, información del COVID, la gente va a entrar. Pues vamos a aprovecharlo para infectar, para entrar con ese phishing, que phishing es como llamamos a los correos que recibimos, que cuando clicas o abres un attach o te lleva a una página, metes información y ya has abierto la puerta al cibercriminal. Ya te ha incluido un virus, te ha incluido un ransomware, ha abierto una puerta con un bot. Entonces, mucho cuidado con los phishing. Podemos pensar que las cifras que estoy dando aquí son de Europa. No, no os engañéis, no os engañéis. Aquí vemos que el año pasado el INCIBE gestionó 133.155 incidentes de ciberseguridad durante todo 2020, ¿vale? Entonces, es algo que pasa a nivel mundial, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en España. No hay ningún país que esté libre de esta evolución que tenemos con el malware, ¿no? Hemos estado hablando de todo esto. Cifras, pues, ataques de denegación de servicio, por ejemplo, el 60% de los ataques desde China. Claro, Estados Unidos tiene a China y a Rusia marcado con una cruz. Tenemos la tendencia a pensar que a nadie le van a interesar nuestros datos porque no tenemos nada que ocultar. No os engañéis, no os engañéis. En nuestro poder, tanto a nivel personal como a nivel profesional, tenemos mucha información que es muy valiosa ahí fuera. Y aquí tenemos los porcentajes de qué supone un phishing, un correo al que yo pinche y que me infecte. En el 60% de los casos me va a robar información. En el 52% me van a robar mi contraseña. 47% suele ser ransomware, ¿vale? Tener en cuenta que algunos de ellos se combinan. El ransomware te puede, te mete el bicho con lo que también tiene malware, etcétera, etcétera. Bueno, 11% de personas pican. Esta es la media a nivel mundial. El 11% de las personas que reciben un correo malicioso, un phishing, pican. Ojo con eso. Y luego estamos viviendo mucho crime as a service. Está evolucionando el sector de los cibercriminales a, oye, yo tengo aquí un ransomware, pues a ver a quién me paga algo por este ransomware y que luego lo mande a la empresa que sea. Se está profesionalizando. 7 billones con B de euros a nivel mundial estamos gastando, estamos perdiendo en este tipo de ciberdelincuencia. Entonces, tenemos que proteger la joya de la corona y esto va de procesos, tecnología, sí, pero no podemos olvidarnos de la importancia que tienen las personas. Y las personas desde dos puntos de vista. Todos vosotros, porque sois usuarios de la tecnología, y también vosotros como futuros profesionales que nos ayuden a proteger a esta sociedad. Porque hoy en día tenéis que saber que faltan profesionales en ciberseguridad. Y con esto termino. Perdona, Pascual, por los minutos que me he pasado.